El Cabildo de Gran Canaria es una de las instituciones donde habrá cambio en la presidencia. Antonio Morales de Nueva Canarias obtuvo 9 consejeros y ya es el presidente electo. Para formar un gobierno estable con 15 consejeros tiene varias posibilidades que ha comenzado a estudiar. Inicialmente quería contar con el PSOE, Podemos y Coalición Canaria, que sumarían 19 consejeros. Con PSOE y Coalición Canaria no existen problemas, sin embargo Podemos ha planteado una serie de exigencias que es posible que le dejen fuera del grupo de gobierno, entre otras que no esté con Coalición Canaria en este pacto. El Partido Socialista lo que ofrece es estabilidad a la institución. Nosotros estamos en disposición de aportar estabilidad permanente al Cabildo de Gran Canaria. En estos momentos lo que se precisa desde las instituciones es precisamente eso, la estabilidad. Nosotros decimos que con Coalición Canaria no vamos a entrar a gobernar, ni aquí ni en ningún sitio del archipiélago canario. Para nosotros Coalición Canaria es la traducción, es el acento canario del Partido Popular, de las políticas de derecha. Desde luego sí se mantienen en las mismas posiciones y están condicionando a una mayoría a que nos adaptemos a sus imposiciones, pues luego no va a ser posible. A mí lo que me parece a estas alturas un poco irracional es que quien lleva 50 años formando parte de la casta decida ahora quién es casta y quién no es casta, ¿no? 28 años como alcalde y 32 años como concejal. Se ha despedido rodeado de vecinos entre abrazos para convertirse en presidente del Cabildo de Gran Canaria. Después de 10.220 días como alcalde dijo adiós a sus compañeros este pasado lunes diciendo el apoyo alivia mi desgarro. Esta noche contamos en el programa con Antonio Morales, líder de Rocaguairo, también líder de Nueva Canarias. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias, encantado. Señor Morales, usted se encuentra ahora mismo inmerso en medio de una formación de acuerdos. Ya prácticamente desde la misma noche electoral habló con el Partido Socialista. Parece que han avanzado en esas negociaciones. También usted quería contar en ese acuerdo para el Cabildo de Gran Canaria pues con Coalición Canaria y con Podemos, pero como hemos escuchado aquí en los titulares, parece que Podemos no está tan de acuerdo con que Coalición esté en ese grupo. ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, es verdad. Desde el primer momento nosotros planteamos la necesidad de un gobierno fuerte, estable para la isla de Gran Canaria. Y cuando digo un gobierno fuerte y estable, digo también una oposición fuerte y estable en el sentido de que nosotros vamos a colaborar para que tengan presencia y que podamos, en los momentos en que se necesiten poner en marcha propuestas estratégicas de calado para la isla de Gran Canaria, podamos también contar con ellos. Nuestra voluntad es aunar esfuerzos para sacar a Gran Canaria de la situación en la que se encuentra. Desde la primera noche expresamos nuestra voluntad de constituir un pacto de progreso y se establece contactos porque te llaman y nos felicitamos y acordamos vernos para los días siguientes. Yo expresé al líder del Partido Socialista que teníamos que vernos en los próximos días y empezar a hablar de un proyecto, de un programa, para después conformar gobierno. En el lunes y durante el lunes y el martes contactado con todas las fuerzas políticas del Cabildo. Primero lo hice con el Partido Socialista, luego con Coalición Canaria y al día siguiente con Unidos, Partido Popular y con Podemos. Desde el primer momento anunciamos que con el Partido Socialista establecíamos un acuerdo marco para empezar a trabajar. Le dijimos a Coalición Canaria que le hacíamos llegar nuestro proyecto y que nos apuntara propuestas y si estaba de acuerdo con esas líneas maestras para podernos a trabajar también juntos y con Podemos nos ponen condiciones, no nos ponen solo esa condición, nos ponen otras condiciones como por ejemplo que Nueva Canaria no participe en ningún pacto de gobierno. Yo las veo todas inasumibles. Yo, desde luego, sé que en estos momentos existen diferencias. Las personas que fueron elegidas para formar parte del gobierno del Cabildo, perdón, de la institución, y que yo les propongo que formen parte del gobierno, no les han permitido estar en la negociación. Sé que hay en este momento también diferencias y vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero luego no vamos a aceptar condiciones. Los hombres y mujeres de Gran Canaria han hecho una apuesta por Nueva Canarias y por lo que nosotros estábamos proponiendo y nuestra voluntad es conformar una mayoría lo más amplia posible, pero luego no nos vamos
no vamos a aceptar ese tipo de condicionamiento. Señor Morales, ¿en la composición de ese gobierno no hay hueco para el Partido Popular y para Unidos? No, nosotros dijimos que preferíamos un gobierno progresista y se lo hicimos llegar a ellos también. Pero eso no quita que contemos con ellos para cuando hablemos de temas de importancia, de calado, en lo que tengamos que propiciar un consenso de todos los grupos presentes en la corporación. De hecho, se ha reunido con todos ellos durante toda Sí, además ha sido, bueno, con el presidente he tenido 2 reuniones en la semana. Hemos hoy tenido una reunión, como siempre, muy cordial y he tenido una relación siempre muy buena con José Miguel Bravo de Laguna. Y además expresé que era una suerte que no se fuera, que estuviera allí, porque, bueno, estando cerca, pues puedo también consultarle acerca de los expedientes que han ido poniendo en marcha en esta legislatura. Algunos tienen continuidad en esta que iniciamos y siempre es bueno tener toda la información y de primera mano y la colaboración necesaria de alguien que ha tenido la experiencia de gobierno en estos últimos 4 años. Le presento a los periodistas que esta noche nos acompañan en la mesa de debate, que tienen muchas ganas de hacer muchas preguntas. Empezamos por Leopoldo Fernández, cabeza de vaca, periodista. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Santiago Moreno, jefe de informativos de la SER en Las Palmas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antonio Salazar, periodista de Radio 7.7. Buenas noches. Buenas noches, Naira. Daida Rodríguez, periodista de Canarias 7. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo Peitaví, periodista. Muy buenas noches. Buenas noches, Naira. Y Santiago Morollón, jefe de informativos de la COPE Las Palmas. Buenas noches. Buenas noches. Presentados todos, comenzamos por ti, Leopoldo, si te parece. Bueno, yo creo que hemos oído algo que a mí me parece muy importante en estos momentos, y es que el señor Morales parece que considera que la ideología no puede ser tan dogmática como la religión, en la medida en que está abierto a contactos, a acuerdos. Sí me gustaría que nuestra audiencia tuviera una idea, ya que nos ha hablado de lo que es posible, de lo que usted desea que ocurra y de lo que cree que en realidad va a ocurrir, porque hay matices. Puede que coincidan las dos cosas, pero yo creo que usted desea algo determinado, es decir, parece que un pacto exclusivamente de izquierdas sin Podemos, que no sé si será suficientemente estable para toda la legislatura, o en otro caso, si usted considera que hay otra posibilidad distinta. No, sí se puede dar un pacto suficientemente estable con Nueva Canarias, Partido Socialista y Coalición Canaria, suficientemente estable, sumamos 15, yo no veo a Podemos pactando con Unidos, con el Partido Popular, por lo tanto me parece un gobierno estable. Otra cosa es que sea lo más estable posible y que sumemos distintas sensibilidades, también de la izquierda, sensibilidades progresistas. A mí me gustaría hacerlo más amplio, pero desde luego, insisto, ¿no?, sin presiones de ningún tipo. Estamos abiertos a la participación, pero si no quieren, si deciden no hacerlo, por lo tanto, conformaremos un gobierno, insisto, estable, con vocación de futuro, porque entendemos que la isla no necesita en este momento de improvisaciones, sino de un proyecto riguroso que cale en la sociedad, que provoque resultados positivos en lo social y en lo económico, y podamos continuar. ¿Ya tienen ustedes una base, un documento base o unas ideas base? Sí. Las 3 fuerzas que ha citado. No. Nosotros tenemos... ¿Con el Partido Socialista solo? Nosotros tenemos un documento base de ustedes sí, que se sostiene en nuestra propuesta de trabajo y que hemos hecho llegar. Le hemos entregado en esas reuniones a todos los grupos políticos, también a Unidos y también al Partido Popular. Y le hemos dicho que hagan las aportaciones que consideren para poder tener en los próximos días un proyecto de trabajo, un programa de gobierno para el Cabildo. Eso será lo primero. Cuando tengamos ese programa de gobierno, haremos una reestructuración de las áreas y haremos después la distribución de las competencias a cada uno de los grupos, ¿no? Pero donde queremos partir es de un proyecto, de una propuesta, de un programa de trabajo sólido para los próximos 4 años. Santiago. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Morales. Yo quería un poco profundizar en eso que acaba de comentar en su primera intervención sobre las diferencias que hay en el seno de Podemos. Usted a lo mejor querría otra comisión negociadora de ese partido diferente, quizás con algunos de los representantes que estaban en lista de los consejeros que sacó esa formación política, como por ejemplo su cabeza de lista, Juan Manuel Brito, que quizás podría ser más flexible en sus exigencias. A mí no me corresponde juzgar las actuaciones de un partido político distinto al que yo pertenezco, pero sí que me parece que, desde luego, extraño que todos los partidos con los que he mantenido reuniones en estos últimos días vengan representados por las personas que han sido elegidas, además después de otros cargos orgánicos de cada una de las organizaciones políticas, ¿no?
sí que me resulta extraño, desde luego, y por lo que veo en las redes y en los medios de comunicación, también ha resultado extraño para una buena parte del electorado de Podemos, ¿no? ¿Y cree que hay margen para que a lo mejor esa situación pueda cambiar en las próximas 2 semanas? Por nuestra parte sí, yo no sé si por ello, pero desde luego tampoco en las 2 próximas semanas. Nuestra intención es que en la próxima semana quede resuelto el gobierno y el programa para el Cabildo, porque yo no quiero prisas de última hora que nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Quiero hacer las cosas ordenadas y que bueno, podamos después de digerirlas y preparar el inicio de legislatura de una manera bien ordenada y sin precipitaciones, ¿no? Antonio. Buenas noches, señor Morales. Permítame empezar felicitándole por 2 razones. La primera, por su incuestionable triunfo electoral. La segunda, porque parece que encima, en esta etapa, lo que ha hecho es ya poner un documento con ideas sobre la mesa. Lo digo porque lo he hecho de menos en otras negociaciones, que parece que es más importante definir quién es que para qué. Y usted por lo menos sí que ha puesto sobre la mesa un programa de gobierno, un programa de acción de gobierno. Sé que tenían algunas prioridades, el plan de rescate ciudadano dotado con 10 millones de euros que había estimado que podría ser, pero me gustaría sobre todo saber, don Antonio, cuáles son las líneas rojas que no está dispuesto a aceptar a la hora de llegar a ese acuerdo. ¿Cuáles son los principios básicos de los que no quiere moverse? Se refiere a los planteamientos que ha hecho Podemos, ¿no? No, de los planteamientos que ha hecho usted. Podemos, además, muchas de las cosas están fuera del ámbito del Cabildo, por lo que hemos visto, ¿no? La reforma de ley electoral y demás. Sí. No, me refiero al programa suyo que le ha trasladado al resto de las formaciones políticas y que considera que son innegociables. No va a haber que negociar nada. Y no va a haber que renunciar a nada. Desde el primer momento, las organizaciones políticas a las que le hemos hecho llegar, curiosamente, incluso Partido Popular y Unido, nos expresaron que en las líneas maestras de la propuesta que presentábamos ellos estaban de acuerdo, ¿no? Podemos dijo que le sonaba muy bien esa música. Partimos de esa base. De luego nadie nos planteó que ninguno de los puntos que nosotros proponíamos como programa de trabajo era cuestionado por alguna de las fuerzas políticas. Por lo tanto, no va a haber líneas rojas, estamos de acuerdo. Se añadirán matices sobre cada uno de los aspectos que tratamos, pero nunca, bueno, habría que limar algunos aspectos como el de la energía, pero bueno, expresamos nuestra voluntad de ponernos de acuerdo sin ningún problema. Buenas noches, señor Antonio. Vamos a ver, señor Morales, perdón. A todo el mundo le ha llamado la atención la entrada de Coalición Canaria en un pacto en el que está Nueva Canarias después de los grandes conflictos que han tenido las 2 organizaciones en Gran Canaria. Sé que de buena tinta que Coalición Canaria está muy contento con esta inclusión, no le voy a leer la mayor, pero quería saber si este sería el primer paso para una unidad del nacionalismo que tantas veces ha cantado o, digamos, para enfriar esas relaciones tan tensas entre ambos partidos. No. Y ya que lo tengo, también me gustaría saber qué áreas le gustaría que se quedaran del lado de Nueva Canarias, si hay alguna área concreta del Cabildo que ustedes querrían quedarse sí o sí. No tiene nada que ver, ¿eh? Siempre dijimos que las decisiones que tomáramos para conformar gobierno en el Cabildo no dependía de lo que se hiciera en ninguna de las otras instituciones de Canarias y que no estábamos por los pactos en cascada, que nosotros estábamos por un proyecto para la isla de Gran Canaria con el mayor consenso posible. Desde el diálogo, de la participación de todas las organizaciones que representan a la ciudadanía y por lo tanto a los hombres y mujeres de Gran Canaria. Y cuantos más podamos sumar a este proyecto, mejor. Es verdad que no está decidido el pacto definitivamente, pero no tiene nada que ver con voluntades de aunar esfuerzos en el futuro o de participar o limar asperezas con otras organizaciones, sino en nuestra voluntad de conformar mayorías amplias y sólidas. No tiene nada que ver. En cuanto a las áreas, no lo hemos decidido, de verdad, porque nos parece que primero teníamos que centrarnos en tener un buen programa de trabajo. Pero yo no digo que sea imposición, pero sí que le gustaría tener de su parte. No digo que ya esté negociado, pero sí que querría usted llevar en el Cabildo de Gran Canaria. No, pues la verdad es que no hemos expresado preferencia y no me he puesto a pensar en preferencia. Yo prefiero que también los grupos políticos que van a formar parte del gobierno expresen, incluso primero que yo, ¿qué les gustaría hacer, ¿no? ¿Qué les gustaría llevar? ¿Qué áreas les gustaría controlar? Ahora bien, también es verdad, y eso lo hemos dicho también en las reuniones, que depende también de los perfiles de los candidatos.
de la experiencia que se tenga en trabajar en áreas concretas. Eso también lo tendremos en cuenta, ¿no?, a la hora de hacer una distribución. Ricardo. Buenas noches, don Antonio. También yo lo felicito. Sabe que he seguido su trayectoria política desde ese año y aunque no coincido con sus planteamientos, los respeto y los admiro. Muchas gracias. Una pregunta meramente aritmética. ¿Quiere usted conformar una mayoría en el Cabildo Estable, aunque es el presidente electo a ser el Cabildo de la lista más votada? Según las cuentas, con el PP sumaría un consejero más. Ha dicho usted a su momento que el PP no le pareció mal la propuesta que ustedes presentaron, pero también acaba de declarar ayer mismo a una emisora de radio que lo que intentan es poner en marcha un proyecto serio y riguroso, es decir, que el anterior no lo ha sido. Veo que eso imposibilita entenderse con un partido que de entrada tiene 11.458 votos más en el Cabildo de Gran Canaria que el PSOE. Sí, nosotros hemos expresado durante la campaña de Permay y durante toda la legislatura anterior serias discrepancias con el gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Por ejemplo, en el insularismo. Y yo creo que bueno, podemos, entre otras cosas, bueno, pero el insularismo es de última hora. Nosotros hemos planteado, porque así lo han decidido los ciudadanos, un gobierno de progreso, pero los ciudadanos han castigado las políticas de recortes, de ajustes, las políticas que nos han llevado a la situación que tiene a Canarias con los peores índices de pobreza, de desempleo. Por lo tanto, nosotros no podemos conformar gobiernos con los que entendemos que son las organizaciones políticas que nos han llevado a esta situación. Los ciudadanos han decidido con su voto conformar nuevas mayorías y simplemente estamos aceptando esa decisión de los ciudadanos. Buenas noches, señor Morales. Hace un segundo le he escuchado a usted hablar acerca de lo que son las mayorías, de que quería tener usted un grupo de gobierno fuerte, con la mayor parte de apoyos posible. Vamos a ver si finalmente ese grupo tiene 3, tiene 4, bueno, eso lo dirán los acuerdos políticos. También decía usted de contar con los partidos en la oposición para temas importantes para la isla. En esta legislatura que vamos a abandonar, precisamente Gran Canaria y su cabildo destacado por una posición más insularista, se hablaba siempre de poner a Gran Canaria en su lugar correspondiente dentro del archipiélago. Yo no sé si usted en su mente, en su gobierno para estos 4 años, tiene algún pocito de esta idea. Sí, vamos a ver, nosotros hemos defendido también en nuestro programa la necesidad de una Gran Canaria fuerte, de reequilibrar en el conjunto del territorio, en el conjunto de Canarias, de la autonomía, las inversiones, la distribución de los recursos. Eso yo me parece que tenemos que hacerlo y debe ser uno de nuestros caballos de batalla. Pero también frente al Estado, y yo creo que se ha hecho dejación en esta legislatura de plantar cara a los recortes, a los enormes recortes que el Estado ha hecho con Canarias y que ha hecho con esta isla, ¿no? Por ejemplo, del compromiso que tenía de financiar el Gran Canaria Arena, por ejemplo. Estamos hablando de los planes de empleo, de la carretera de la aldea, de las ayudas a la desalación de agua, del POSEI, de las ayudas al transporte, es decir, de muchísimos recortes a los que no se le ha plantado cara. Incluso se defendían mociones por parte de la oposición en el Pleno del Cabildo que eran rechazadas sistemáticamente por el Partido Popular y Unidos, ¿no? O Unidos después, o por las personas que conforman Unidos en esa corporación ahora. Y también decimos que frente a la inacción del propio Cabildo, porque el Cabildo ha hecho dejación de sus acciones. Por ejemplo, no puede ser que 15 millones de inversión ejecutadas, inauguradas, estén en estos momentos paralizadas. Hablo de un polígono agropecuario, una desaladora para el agua de riego del norte, la de Roque Prieto en Guía, o la Casa del Café, o la bodega insular. Entonces digo, bueno, nosotros vamos a actuar en contra de los desequilibrios que se produzcan y empezando por la propia inacción. Vamos a ser muy rigurosos en la gestión de los recursos. ¿Hay un desequilibrio de recursos? Yo creo que sí, yo creo que sí los hay. Yo creo que sí los hay. Pero me refiero a nivel regional. Sí, yo creo que a nivel de la comunidad hay desequilibrios. Y bueno, yo creo que la sociedad, además, Gran Canaria es muy consciente. Lo que pasa es que a mí lo que me produce cierto repelús y rechazo es que esos desequilibrios se utilicen de manera torticera para provocar enfrentamientos entre las islas, entre los ciudadanos de las islas. Eso muchas veces lo han utilizado las grandes burguesías, ¿no? para enfrentarnos y para sacar réditos. Yo sí creo que hay que demandar lo que en justicia nos corresponde, pero sin enfrentar a los canarios. Más preguntas, Daida quiere preguntar.
En su campaña electoral habló mucho de realizar una auditoría en el Cabildo de Gran Canaria. Yo quería preguntarle qué áreas son las que le preocupan para realizar esa auditoría y si tiene alguna sospecha o o se espera alguna factura sorpresa en el cajón. No. Yo probablemente me haya expresado mal cuando digo de realizar una auditoría poniendo en duda la gestión de los técnicos del Cabildo, que me parecen unos técnicos de una rigurosidad extraordinaria. Los conozco además de hace muchos años. No cuestiono el que se hayan cometido irregularidades con las cuentas del Cabildo. Otras cosas es que se hayan utilizado de una manera más conveniente o no los presupuestos que cada una de las áreas tiene para actuar. Yo no tengo ninguna sospecha de irregularidades. Desde luego, si las tuviera, actuaría y analizaría en profundidad los presupuestos. Sí me parece, y lo he expresado en distintas ocasiones, por ejemplo, que me parece que muchas de las partidas destinadas a actuaciones en el área de deporte se utilizaron más para la promoción personal, el autobombo, que para hacerlas efectivas en el plano de la promoción deportiva. Por lo tanto, ese tipo de cosas sí que las analizaremos y lo que intentaremos, desde luego, es no caer en el mismo pecado, ¿no? Leopoldo. Sin ánimo de corregirle ni enmendarle la plana, sí me gustaría hacerle una puntualización sobre el desequilibrio inversor al que también aludía Santiago. Si usted va a Tenerife y pregunta por el anillo insular, no le quiero contar lo que opinamos desde hace años por la circunvalación de Santa Cruz. Es decir, las grandes inversiones en infraestructuras, Gran Canaria ha salido muy beneficiada. Pero yo sí creo con usted que, por ejemplo, en materia turística, la insensibilidad del actual gobierno en funciones ha sido lamentable, sobre todo en lo que atañe a los hoteles de 4 estrellas y a ciertas aplicaciones de la ley de moratoria turística. Ahí le doy toda la razón y la insatisfacción me parece que está justamente planteada para que se modifique esa ley. Pero dicho esto, he tenido la paciencia de leerme su programa de 65 páginas y he llegado a la conclusión de que es un programa excesivamente ambicioso, que no tendría recursos el Cabildo ni multiplicándolos por 2 para poder atenderlos. No obstante, creo que la proyección social, digamos, que es fantástica y me parece que es lo más urgente en este momento, ¿no?, por la crisis económica. Pero sí advierto una cuestión que me interesa mucho que nos puntualice usted. A mí me parece que usted lo que está pidiendo en el fondo es más Cabildo y menos gobierno. Quiero decir que se potencie la institución insular, las instituciones insulares en su conjunto. La prueba es que usted reivindica que se transfieran competencias en materia portuaria, en materia hidráulica, etcétera. Y yo creo que eso está bien. Entonces, adelgazamos al gobierno, le dejamos solo para que planifique y dirija y cohesione a la autonomía y le damos la históricamente, digamos, más propicio protagonismo a las corporaciones insulares. ¿En qué línea se sitúa usted? ¿Es bastante o es suficiente la actual ley de cabildos que se ha aprobado un poco deprisa al final de la legislatura? Sí, yo creo que se ha aprobado de manera precipitada, ¿no? Y a veces tiene algunas lagunas y deficiencias. Pero bueno, yo creo que estamos en condiciones también de hablar de ello e intentar corregirlas. Yo sí creo que las islas deben tener cabildo fuerte, gobierno fuerte. Y también entiendo que hay que, en el capítulo de transferencia de competencias, llegar a los municipios, que es muy importante, no huir de esa realidad. Yo he sido alcalde de un municipio y sé de las enormes dificultades que atraviesan los ayuntamientos para hacer frente al problema de desempleo, de pobreza, de desigualdad que se vive en cada uno de los territorios. Pero es normal que haya un plan de empleo en un ayuntamiento, un plan de empleo en el cabildo, un plan de empleo en el gobierno, o lo que pueda hacer una corporación que no lo haga otra. No. Yo creo que sumar y crear empleo, de luego, no está mal, ¿no? Aunque cada uno queremos empleo. En algunos otros aspectos es más cuestionable. Pero yo voy a intentar, yo fui consejero del Cabildo hace algunos años. Tiene una experiencia en ese sentido importante. Y creamos un consejo insular de municipios. Yo quiero rescatar esa figura, que hagamos una auténtica asamblea de municipios, un órgano en el que coordinemos las propuestas de trabajo. Lo que fue la mancomunidad de cabildos, llevándola a mancomunidad de municipios. Y que sumemos esfuerzos. Entre otras cosas, por ejemplo, propongo crear un consorcio insular con los 21 municipios para generar energía pública, que podamos concurrir también a los concursos. Hay que hablar con el señor Soria para que cambie la ley. No, pero podemos concurrir como hoy concurre cualquier particular, que diga, oye, un particular con cualquier fondo de inversión de cualquier lugar,
del mundo puede venir a Canarias y decir cuántos megavatios tengo eólicos a distribuir. Bueno, pues que lo podamos hacer también los 21 municipios. Quiero potenciar la cooperación, recuperar el plan del norte, recuperar los planes de inversiones con municipios, hacer planes de inversiones productivos que generen empleo. Por eso digo... Y mancomunar servicios, claro, en definitiva. Y mancomunar servicios. Tengo una experiencia también, la de Mancomunidad del Sureste, donde se ha hecho un trabajo extraordinario en los últimos años, no porque yo haya formado parte de ella, pero que ha tenido reconocimiento internacional. Más cabildos. Yo creo que sí que debemos tener más cabildos. Yo no creo que debamos vaciar de competencia a la comunidad. Sí, sí. Antonio, es ultraliberal. No, pero yo sí creo que las que puede asumir el cabildo, las que puede gestionar de manera directa en la isla, yo creo que sería mucho. Por ejemplo, servicios sociales. Esa política no puede estar en manos del gobierno o del ayuntamiento. Las políticas deportivas, las políticas directas, ¿no? Esas deben estar en manos de los cabildos de los ayuntamientos. Antonio Salazar. Tendría lógica que se retirara el gobierno de aquellas cosas que transfiera, no que se transfiere y se quede. Se quede con la estructura y se quede... Yo lo que sí quería plantear es que además llevamos un rato hablando con Antonio Morales y casi de manera tangencial ahora es cuando ha salido el asunto energético, ¿no? Y a mí me gustaría plantearle por ese asunto, porque está el tema del gas. El gas es precisamente la línea roja que no está dispuesto a traspasar. Una de ellas. Antes no las encontraba, pero ahora parece que esa podría ser una. No, pero digo que no va a haber que atravesar una línea roja, porque todo eso lo hemos hablado con la y vamos a llegar a acuerdos como se llegó en la legislatura anterior, donde gobernó el Partido Socialista de Nueva Canarias, donde ese tema quedó absolutamente claro que no se podía permitir desde la institución insular que una planta de esas características se pudiera instalar en un territorio como el nuestro, con la densidad de población que tenemos, a menos de 500 metros de la población. Y además con el antecedente en este momento de la planta de Gijón, que lleva cerrada, por cierto, que se inauguró cerrada porque esto no puede competir con la hidroeléctrica y no puede competir con la eólica en el conjunto del Estado. Ni en ningún lugar de la isla. En el conjunto del Estado. Pero es que además, en estos momentos ya Ricardo... No, está diciendo que no se puede instalar cerca de la población y porque además es que se están cerrando las plantas regasificadoras en España. Tiene muy poco sentido instalar en Canarias una regasificadora. Para usted no son prácticas. No, porque entre otras cosas habría que hacer una inversión multimillonaria que condicionaría la entrada renovables. Lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Leopoldo, a ver, una pregunta que ustedes me contestan. Yo igual me convence. Pregunta me dicen, sí, una pregunta que yo me hago y que ellos me van a... Si yo ahora soy un inversor y digo, voy a instalar una planta de gas, los gasoductos necesarios, el gas ciudad, tengo que abrir las calles, los edificios, tengo que hacer... Para los hoteles, para las empresas, los polígonos industriales. Sí, tengo que hacer diques, contradiques y tal. Esto es una inversión de 10.000 millones. Puede ser. Vale. Para 40 o 50 años como mínimo. Vale. Y entonces, si dejo que penetre el renovable, ¿cómo amortizo yo esa inversión? Pero si usted estuviera... La demanda... No, pero que me la responda un empresario. La demanda es suficiente la que va a haber con... Señor Morales, esa inversión ya había un grupo empresarial que estaba dispuesto a hacerlo en Gran Canaria y en Tenerife. Pero sin dejar entrar a renovables. Esa es la trampa. No se decía nada. No se puede dejar. Tienen que entrar las renovables. No, pero es que la realidad es que no dejan entrar las renovables. Porque todos decimos, tienen que dejar entrar las renovables, pero ¿tenemos renovables en Canarias? No. Hemos tenido posibilidad de tenerla, pero la incompetencia de los gobiernos no es inviable. Pero no solo incompetencia de los gobiernos, Leopoldo. Es legislar también para no hacerlo posible. No, claro, pero eso... Es legislar para no hacerlo posible. Y es utilizar a AENA para que las servidumbres aeroportuarias frenen el desarrollo de las renovables. Es no meter presupuestos, dinero en los presupuestos para que no se puedan construir las estaciones. ¿Que detrás de eso están las eléctricas o los intereses de las eléctricas? ¿Se puede demostrar? No, yo no lo puedo demostrar. No, digo yo le pregunto. Yo no puedo demostrar, sí puedo demostrar que el gobierno... se ha retrasado. Yo sí puedo demostrar que el gobierno ha hecho esas cosas y que después los políticos que toman esas decisiones están sentados todos en los consejos de administración. Rigurosamente cierto. Eso es lo único que puedo demostrar. Pero no rigurosamente cierto. Claro. Y porque fíjense, qué cosa para que los ciudadanos vean. Una cosa absolutamente lamentable. Endesa se privatiza en el año 1996 porque dice que Europa no permite que una empresa de esa característica esté en manos públicas. Si la compra el Estado italiano. Y por eso la termina comprando el Estado
Estado italiano, la termina comprando por el no Estado italiano. a los alemanes. Se vende y se revende un par de veces, todo el mundo hace negocio y resulta el señor Aznar termina sentado en el Consejo de Administración cobrando 300.000 euros al año y ahora se demuestra que el señor Rato, esos papeles que le han descubierto que tenía por ahí en paraísos fiscales, ha ganado en los últimos años 26 millones de euros distribuyendo para toda España y Latinoamérica la publicidad de Endesa, esa actitud azul, no sé si el azul tenía que ver con el color, pero esa actitud, eso, 26 millones de euros, porque crea una empresa de publicidad y es la que gestiona la publicidad no de Endesa. son otros ingresos de otras actividades económicas. No. Esa cantidad el cliente principal era Endesa. tiene que ver con la gestión de la publicidad. Por lo tanto digo, mire, qué negocio. Un señor 300.000 euros al año y el otro una empresa de publicidad para si todo eso se pudiera demostrar, estos señores tendrían que estar en la cárcel. Está demostrado. Pero es que es así. Está demostrado. Estamos hablando de delitos, de tráfico de influencias. Pero es que eso no se está castigando en este país. 300.000 euros hay que al año. empezar a cambiar la ley. Está demostrado que el señor Aznar cobra 300.000 euros al año sentado en el Consejo de Administración de Endesa. Y está demostrado que el señor Rato tiene una empresa de publicidad. Y la señora Salgado y el señor Solves, y etcétera, el señor Felipe González. Lo mismo. No, pero yo no estoy acusando. Estoy hablando de este caso concreto. Cambiemos la ley. Exijamos que se cambien las leyes. Totalmente de acuerdo. Pero hemos ido derivando hacia... Pero sigue siendo compatible, a mi juicio, el gas, que lo tiene toda Europa, y que es progreso, y que nos permitirá, si usted me permite, nos permitirá cumplir con el protocolo de Tokio, que no cumplimos. Y no cumplimos porque, ¿cómo va a decirme usted que sabe de esto más que yo? ¿Cómo me va a decir usted que el gas es menos contaminante que las maquinitas de gasoil que están por ahí en el sur de Tenerife? Hay dos, todo el día quemando. Fuera lo bestia. Claro. O las caletillas. Es que eso no puede ser. Lo que es menos contaminante son las renovables. Claro, pero tendremos que tener 40 años hasta que tengamos suficientes renovables. Eso no es verdad. Pero es que ahí es donde está la discusión, que eso no es verdad. Porque dentro de 40 años... Aún habiendo la mano hoy... Pero tardaríamos 40 años, según los expertos, en autoabastecernos suficientemente de renovables. ¿Qué expertos dicen eso? Que eso no es cierto, que no hay expertos que digan eso. Que tráiganme uno. Eso nadie lo dice. Eso no es así. 40 años. Si fuimos los primeros y somos los últimos. Efectivamente, pero eso no es casualidad. Eso no es por casualidad, eso es porque se ha intentado por la corrupción que ha habido también, nuestra propia impotencia, incapacidad. Y porque aquí existe un monopolio que se pone en riesgo si penetran renovables. Señores, es que no nos hemos caído del guindo ninguno. ¿Y no sabemos? ¿Continuará con Chira Soria? Chira Soria, fíjese, es que yo me acuerdo, y no sé si ustedes se acuerdan también, recién empezada la legislatura que termina ahora, el señor presidente del Cabildo de Gran Canaria y el señor ministro dicen 4 meses están resueltos los problemas administrativos. Para empezar, es que están en la declaración, yo tengo los recortes de los periódicos y han pasado 4 años con modificaciones extrañísimas que van a hacer poner en riesgo la central. Otras cosas porque se le pone en manos ahora de Red Eléctrica y probablemente puede haber recursos. Porque no, claro, no puede ser el mismo el que comercialice y el que produce. Lo prohíbe la Unión Europea, por lo tanto puede haber problemas serios y con lo cual otro retraso más porque alguien impugnará y no se podrá hacer y se paralizará. Más preguntas, Ricardo Peitaví. Vamos a ver. Y mientras el gas, sí, todo el mundo, el gas. Seguiríamos hablando de energía. Usted sabe que llevamos muchos años yo hablando y debatiendo de temas de energía, pero vamos a aterrizar en asuntos más domésticos. Yo iba a preguntarle, pero ya se nos queda un poco atrás, cuáles son esos desequilibrios entre Gran Canaria y Tenerife, pero en fin, dejémoslo a un lado porque hablo un poco con Leopoldo. ¿Cuáles son las imposiciones o las exigencias de Podemos que usted no está dispuesto a aceptar? Bueno, ya yo comenté antes algunas, ¿no? Es decir, a mí nadie nos puede condicionar. No, lo dijo en abstracto, pero ¿qué concretamente? Por ejemplo, concretamente. Por ejemplo, no va a aceptar que me diga usted va Coalición Canaria puede formar parte o no puede formar parte del gobierno que usted está conformando. No se lo voy a aceptar a nadie. No voy a aceptar ¿Todo se limita a eso? No lo va a aceptar, que Nueva Canarias no puede pactar en cualquier otra administración con que corresponda. Con quien quiera, mire, claro. Es que usted puede pactar con el PSOE, pero el PSOE no ha estado gobernando con Coalición Canaria toda esta legislatura. Entonces, ¿por qué Coalición Canaria no y el PSOE sí? Este tipo de cosas así arbitrarias, a mí me parece sin ningún tipo de criterio. Las cosas no las vamos a asumir, desde luego, en absoluto.
Santiago Moreno. Bueno, lo que ha quedado claro, ¿no?, después del debate que ha habido por ese sector, es que usted, su aspiración es defender ese modelo energético basado en la sostenibilidad, pero quería saber también qué proyectos para ustedes son irrenunciables y qué proyectos, digamos, pues son prescindibles. Por ejemplo, le hablo de algunos proyectos que usted comentaba antes, que se había visto esta mañana con José Miguel Prado de Laguna, proyectos que iban a tener continuidad y otros proyectos que no iban a tener a lo mejor continuidad. Hay algunos, como por ejemplo el que inició el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, con el proyecto del tren. ¿Ese proyecto, por ejemplo, va a continuar? Ese proyecto es muy difícil, como lo de la tercera pista. Es muy difícil que esta legislatura podamos afrontar eso porque no hay recursos. No hay recursos ni de Europa, no hay recursos del Estado, por lo tanto el Cabildo no va a emplear un duro en ese, desechado el tren y la tercera pista. Claro, hay que decir, porque en este momento no va a haber posibilidades, no va a haber recursos, y el Cabildo ya lo ha dicho desde siempre, ¿no?, que no va a utilizar recursos propios para ese tipo de infraestructura. ¿Y tiene algún proyecto que tiene en mente y que a lo mejor, bueno, quizás quiera sacarlo adelante en este mandato y que a lo mejor se lo tiene guardado ahí en la cartera? No, nosotros además no defendemos proyectos estrella, nosotros defendemos proyectos que generen economía, que generen empleo. Por ejemplo, no es un proyecto concreto, pero sí es una voluntad decidida de que salgamos a la cola del mundo. En I+D+I, o sea, la isla de Gran Canaria está a la cola del mundo. Eso no puede ser. Tenemos una universidad, tenemos el ITC, tenemos la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Tenemos que generar... Y Tenerife en paralelo lo mismo. Claro, y tenemos que generar una nueva economía. Tenerife tiene un poco más. Nosotros estamos justo en la mitad de Tenerife. Bueno, nosotros tenemos que poner en marcha políticas innovadoras. El tomate, por ejemplo, está en crisis. El sector primario en nuestras islas es demencial. En un territorio aislado como el nuestro tiene que avanzar en los porcentajes que se precisen y cuanto más mejor, soberanía alimentaria, soberanía energética. En este caso que usted apunta, concesiones a Marruecos por parte de la Unión Europea. Claro, efectivamente, Almería, nosotros no vamos a poder competir. Por lo tanto, ¿por qué no utilizar la I+D para ir, por ejemplo, para la biotecnología sur? Apostar por la producción de algas, macroalgas, microalgas. Ya se están haciendo investigaciones en ese sentido en Canarias. Taliarte está haciendo cosas importantes, el centro costero también. Efectivamente, por lo tanto, es que podemos hacer muchísimo en ese campo, lo tenemos absolutamente abandonado. Pero lo plantea la Unión Europea, dice, cualquier crecimiento en I+D+I es un crecimiento en la economía y por lo tanto crecimiento en el empleo. Y no entiendo por qué le hemos dado la espalda a la innovación, al desarrollo, a la investigación. Que la agricultura no es muy rentable, los jóvenes saben que es muy sacrificada, igual que la ganadería, y prefieren la ciudad al campo, por desgracia, ¿no? Pero queremos el campo para descansar los fines de semana. Claro, pero cuando hablamos de I+D+I, no lo estoy ligando solamente a la agricultura. Por ejemplo, estoy hablando de la biotecnología sur, por ejemplo, en el campo de las renovables. Sí, también, claro. Si tenemos las mejores condiciones del mundo, ¿cómo es que el centro de investigación más importante de Europa está en Navarra y no está en Canarias? Bueno, no podemos hacer nosotros más en ese campo que podemos hacer muchísimo y crear industrias ligadas al sector, Alemania para el montaje, para la fabricación. Por eso nuestro... Alemania, con el clima que tiene unas renovables impresionantes y va a desaparecer la energía nuclear en un proyecto de 20 años, claro. Usted ha dicho, de hecho, durante su programa que también quería ser una isla como un 80% ecosostenible. Sí, no queremos... Pero es introducir un concepto, ¿no?, de respeto al medio, de poner en valor nuestro paisaje, reforestar, un urbanismo no invasivo, apostar por la movilidad sostenible. Yo he venido hasta aquí ahora con un coche eléctrico. ¿Por qué no podemos potenciar eso en Canarias y instalar los generadores que nos hagan puntos de recarga? No hay puntos de recarga y no consumir combustible fósil, sino producirlo con la energía. Si lo hemos hecho en una mancomunidad de 120.000 habitantes, si hemos puesto un aerogenerador para producir energía y que eso alimente a los vehículos de la mancomunidad, eso no se puede, claro que se puede hacer. Por eso hablo de ese concepto de tratamiento limpio de los residuos, que tenemos una deficiencia en Canarias enorme, otro de los grandes retos que tiene esta isla. Y la reforestación, es lamentable por el clima y la desertificación, ¿no? Además fijan el 11%. Pero eso es una política suprainsular, yo creo que tiene que ser regional también. Tiene que ser regional, pero como estoy hablando del proyecto de la isla, y además hacerlo con los 21 municipios, es que nuestros montes fijan el 11% del CO2, por lo tanto es que todo lo que hagamos en ese sentido produce menos contaminación. Santiago Moreno. Lo de las renovables va a estar muy presente, está claro, en estos próximos 4 años, desde luego. Yo le iba a cambiar un poco el turno, volviendo al tema de las elecciones, con usted Nueva Canarias ha conseguido los mejores resultados a nivel insular, incluso mejores que los que consiguió el presidente de la formación,
Román Rodríguez. Así que yo no sé si a lo mejor alguien desde Nueva Canarias está uniendo argumentos y está diciéndole, por ejemplo, a la Oreja que es usted un candidato a nivel regional. Yo ya sé que estamos al principio de un camino insular, pero no sé si de repente le apetece a usted. No, ya dije también, lo he dicho, darle el salto. No he repetido, Santiago, he repetido distintas ocasiones que no tengo más ambición que la de administrar, gestionar el cabildo en esta legislatura. Tampoco las tenía Manuela Carmena, mira dónde está. Bueno, a lo mejor cuando tenga la edad de Manuela Carmena. No, de verdad que no. Y bueno, yo creo que en este caso los ciudadanos han valorado una experiencia de trabajo cercana, real, que la gente puede palpar y puede comprobar. Yo creo que eso también ha hecho que de alguna manera un número importante de ciudadanos hayan apostado por el cambio. Por una persona que ha gestionado y que ha... ¿Usted cree que las formas externas cuentan mucho en democracia? Usted tiene un libro, si no recuerdo mal, que se llama Apuntes para repensar la democracia. Su línea de actuación, que parece que quiere mucha cercanía a los ciudadanos, ¿está por ahí? ¿En qué han fallado los anteriores dirigentes? ¿Por qué se les ha castigado, aparte por la crisis y su gestión? ¿Por esa falta de cercanía? Sí, claro, sin duda, por la falta de cercanía. Yo creo que la partitocracia, el bipartidismo, el poner en marcha políticas contrarias al sentir de la generalidad, el constatar que la corrupción se ha convertido en estructural, ¿no? Eso ha hecho un enorme daño y más en momentos de crisis, ¿no? Todo eso en una costelera es lo que ha provocado el desafecto y el rechazo de la ciudadanía. Eso solo se puede combatir con buena gestión, con transparencia, con cercanía y con luchar, desde luego, de manera decidida contra la corrupción. Yo creo que además en estos momentos de crisis social y económica, hay que buscar también la protección del ciudadano. El ciudadano tiene que sentir protegido por el Estado y tiene que crearse los mecanismos que corrijan las desigualdades. Justicia social, equidad, igualdad son fundamentales. Y yo creo que eso se ha quebrado en los últimos años y los ciudadanos demandan que las instituciones públicas se pongan de su lado. Hasta ahora hemos además dado la sensación de que la economía ha ido sustituyendo a la política y a las instituciones. Y por lo tanto, si un ciudadano percibe que eso es así, dice, ¿para qué votar? ¿Para qué apoyar a cualquier opción política? Antonio Salazar. La economía es política, porque no puede, todos los recursos que va a necesitar tienen que salir de algún lado, por tanto, claro que hay economía en ese tema, lo que ocurre es que hay que atender prioridades. Y en ese sentido sí me gustaría plantearle, por una cuestión que más o menos hemos sobrevolado, el tema de la posibilidad de que Nueva Canarias se incorpore al gobierno de Canarias. ¿A usted eso le parece que tendría sentido? Uno. Y dos, porque alguna crítica se ha oído también desde Gran Canaria y tiene que ver con los desequilibrios que usted también decía que existía. ¿A usted le parece normal que un presidente y una vicepresidenta puedan ser de la misma isla? Claro, oyes a cualquier ciudadano de Gran Canaria y dice, si eso pasa en Tenerife se forma una guerra civil. No. Bueno, no lo sabemos. Lo digo de una manera exagerada, pero muchos gran canarios lo dicen. Eso pasa allí. Bueno, aquí lo aceptamos de una manera más sumisa. A mí me parece desde luego sumisa. ¿Sí? De manera sumisa. Aquí se acepta de una manera sumisa. Sumisa, pero el verbo es, el adjetivo es sumiso. Sí, pero bueno, más tranquila, sin rebelión. Sin menos guerra civilismo. Sí. No, a mí me parece. Sí. Yo creo que no es de recibo que eso se produzca. Me parece que, como no es de recibo que el presidente de la comunidad sea siempre del mismo lugar de hace no sé cuántas legislaturas. Eso es culpa de todos los partidos que sí, lo votan. Sin duda. Desde luego. Y de los ciudadanos es al así, final que lo ponen. Es así, pero los que no participamos de eso, desde luego, claro. Yo tengo la obligación de criticarlo, ¿no? Si veía a Nueva Canaria dentro del gobierno. No, yo creo que en estos momentos no tiene sentido. Mi opinión personal es que no tiene sentido. Entre otras cosas porque, como han dicho, ya tienen repartido todo. Además, ¿para qué entra Nueva Canarias en el gobierno? No lo tienen. Y además yo creo que si Nueva Canarias entra en el gobierno, yo creo que no sé, para formar parte de un gobierno sin más. Y
yo creo que si Nueva Canarias entra en el gobierno es para, entre otras cosas, propiciar una reforma, la reforma electoral en profundidad, entre otras cosas, ¿no? No tiene sentido participar por participar en un gobierno. Daida. Estamos viviendo aquí un pleito insular. Con las energías renovables, la zona de Tenerife se ha puesto a favor del gas y Gran Canaria está aquí calladita, calladita, sin decir nada, a favor de las renovables. Yo estoy por las renovables, pero considero que por sí solas son imposibles. Vete aquí, no puedo. Entonces tienes que cambiarte de bando. Pero a ver lo que yo decía, Tenerife beligerante y los Gran Canarios un poquito más. Diciendo que nada de gasificadora, que si a ustedes les gusta Granadilla, toca a ustedes. Granadilla para ustedes. Pero el problema de las renovables, yo estoy completamente de acuerdo con las teorías del señor Morales de que ha habido se ha trabado en todos los sitios, o sea, ha habido muchos obstáculos en el tema. Usted dice que va a intentar imponerlas. Los principales problemas son de infraestructuras, ya no hablamos ya ni de políticos, ni de leyes, ni de cosas etéreas que cambiarán con un gobierno o con otro, o con unos intereses o con otros. Es un problema de infraestructuras, de que no hay centrales donde verter la energía, de que no hay lugares con el tema de la servidumbre de AENA. Son temas realmente de infraestructuras. ¿Cómo va a pelear en el Estado? ¿Qué posibilidades tiene el Cabildo de Gran Canaria para presionar, para conseguir que esas infraestructuras lleguen y podamos poder hablar de realmente crear energías renovables? Porque ahora mismo, al no haber infraestructuras, es una utopía, por desgracia. Sí. ¿Cómo se va a poder hacer? ¿Qué medios tiene para presionar el Cabildo de Gran Canaria para eso? El Cabildo de Gran Canaria tiene que actuar, y tiene que actuar en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial. Es decir, nosotros no podemos permitir, habrá que analizar cada uno de los temas que están paralizados en profundidad para ver hasta dónde podemos actuar y cómo podemos llegar a buscar soluciones. Pero se puede ir más allá de eso también. Por ejemplo, con el autoconsumo. Decía Leopoldo ahora mismo, lo de Alemania. El 51% de la energía limpia que se produce en Alemania se produce en los hogares. Pero aquí hay una ley que lo prohíbe. Pues claro, todavía no, claro, por eso es. Aquí se paga un impuesto por el sol. Claro, pero ¿qué está sucediendo? Y es ahí donde el Cabildo puede intervenir de manera más decidida. Primero, generar conciencia, ¿no? Buscar fórmulas, crear ayudas. Por ejemplo, que tiene el Cabildo de Tenerife y que no tiene el de Gran Canaria para la instalación, por ejemplo, de biomasa. Sí. Yo estuve el último día de la campaña electoral en una industria en Gran Canaria que recicla los pales donde vienen la fruta, donde viene la mercancía, los pales los recicla y los convierte en biomasa, en madera triturada, para producir biomasa. Esa biomasa se está utilizando ya en 8 hoteles en Gran Canaria. En el Hotel Cordial, por ejemplo, de Payamán, produce un ahorro de 118.000 euros al año en producción de energía. Muy bien. Es decir, 35.000 litros, 400 euros al día, y producen ahora 1 millón por 100 euros. Mala noticia para las eléctricas, buena para los consumidores. Pero entonces, entonces el Cabildo está dispuesto a llevar al Estado a juicio para intentar... y además, pero poner en marcha iniciativas como esta, iniciativas parlamentarias. No, incluso iniciativas reales, propiciar. Esa es una industria, que emplea 20 trabajadores en esta isla, no la conoce nadie. Pero es que se pueden hacer muchas más cosas. Sí, se pueden hacer muchas más cosas, señor Morales, pero hay veces que el Cabildo de Gran Canaria, que es una institución, digamos, que está por debajo, digamos, o tiene menos competencias que el Gobierno de Canarias, se puede encontrar con esa situación que el Gobierno de Canarias también, a lo mejor le pueda poner alguna traba, el Gobierno de Madrid, del que salga de las urnas en noviembre, que veremos lo que sale ahí, porque aún no se sabe. Claro, pero yo decía por eso, hay temas en los que existen trabas del Estado, que tenemos que buscar primero. Bueno, pero hay que lo que no puede ser es rendirse y callarse y no hacer absolutamente nada. Pero hay que combatir eso. Hay que combatir lo que se puedan producir de obstáculos desde la comunidad. Pero más allá de eso, hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, Tesla pone en el mercado una pila que por 6.000 euros usted puede desconectar su casa. Bueno, vamos a estudiar ese tema. Y si eso es factible, lo trataremos de llegar a los hogares de Gran Canaria. Sí, pero si hay una ley estatal que impide que ese dispositivo se pueda... Eso no lo impide nadie. Eso no lo impide nadie. Lo otro sí. Lo otro es decir, que cualquiera de nosotros podamos tener una placa en nuestra casa y que después podamos con ello conectarla a la red. Ahí sí que está previsto un peaje que se llama aquel famoso impuesto del que se rió todo el mundo. Era el impuesto al sol, que es una barbaridad, que es para frenar las renovables, pero eso es distinto. Salvo que se legisle
se dé otro paso para legislar en contra. Pero si usted instala una pila en su casa donde almacena la energía y produce su energía... Tesla ha rebajado mucho las expectativas con la batería, pero es cierto. ¿Quién puede pero ellos mismos han rebajado las expectativas sobre las utilidades de la batería. Antonio, por ejemplo, mira, la geotermia puede producir un 31% de la energía. Y aquí no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Pero ¿saben ¿Vamos a Hawái? Pero ¿saben quién tiene el mapa de la geotermia de la isla de Gran Canaria? Porque nosotros no tenemos mapa de geotermia. El Cabildo de Tenerife. Tenerife sí hay. El Cabildo de Tenerife tiene el mapa de la geotermia de Gran Canaria. Aquí no hemos hecho absolutamente nada. Por eso hablaba que también no solo es ponerlos de frente a las iniciativas de otras, sino también ir contra nuestras propias inacciones. Hay toda una literatura científica, señor Morales, de que las renovables no son tan inocuas, tienen también su impacto contaminante. Construir una célula solar supone un proceso contaminante. Deshacerse de esa célula solar cuando ha acabado su vida útil supone un proceso contaminante. Los aerogeneradores tienen un impacto visual importante. En algunas regiones españolas, concretamente en Galicia, hay movimientos ecologistas importantes en contra de la instalación de aerogeneradores en la cima de las montañas por el impacto. O sea que tiene también no es algo absolutamente inocuo. Es menos, por supuesto, ese impacto ecológico es mucho menor que el de las energías fósiles, incluso del gas. Yo tengo para eso una solución. Acabemos con la economía capitalista y no consumamos. Si no consumimos, no necesitamos energía. En el mundo que vivimos no hay otra economía que la capitalista. Claro, pues entonces hay que intentar que las emisiones sean las menos. Hablando estamos viendo, además, una economía mixta, no capitalista. Hablando de las energías, cuando llegue noviembre llegaron las elecciones y también es el proceso que hemos conocido esta semana para extraer el fuel del Oleg Neidenov. Cuando llegue ese momento también ya será usted presidente del Cabildo en funciones y no sé si tiene previsto pedir al Estado o a quien sea la competencia algún tipo de responsabilidad por cómo se ha gestionado ese tema, pero también en la IDM. Sin duda, yo acabo además de publicar en mi Facebook y trasladar a los medios de comunicación una reflexión. Es que vamos a terminar por acostumbrarnos, nos estamos acostumbrando. Sigue saliendo el fuel de ese pesquero, ya no es noticia en los medios de comunicación. ¿Y por qué lo sacaron del puerto? Ya no aparece. Bueno, es otra cosa, ahora hablamos si quieres. Pero si no lo hubieran sacado del puerto... No. O sea, si no hubiera habido que reservar 100 metros del Reina Sofía para que no se... Ricardo, pero eso es otra cosa, ahora hablamos de eso. Es que esa es la cosa. No, pero ahora hablamos de eso si quieres. Yo estoy diciendo... que ya responsabilidades. Claro. Es que el viernes pasado, que yo decidí ese día, dice, oye, un viernes... Me voy este día, después de las elecciones, me voy a coger ese día, me voy a ir a la playa a las 11 de la mañana, me llaman, vertido de nuevo en la playa de Arinaga, para huirme. Y casi no ha salido en los medios de comunicación. O sea, y es que nos vamos a acostumbrar ahora a ver un vertido por semana sin que no pase nada. Y se volvió para casa. Y se tuvo que volver para casa. Sin poder descansar después de las elecciones. Encima. No, pero claro, es que no hay medios en Canarias. Primero, claro que hay que exigir las responsabilidades. Primero, que no entiendo que la autoridad portuaria no tenga un servicio de bomberos especializados. Eso es muy grave. Es que uno de los puertos más importantes del mundo y que no tenga un servicio de bomberos, que no se actúe con el material adecuado y se inunde el barco de agua que termine provocando el hundimiento, que se le pasee primero para la Fuerteventura, pero por eso digo, claro. Es que hay que decirlo todo, lo han estado paseando por zonas ecológicamente protegidas. Claro, el capitán marítimo de Gran Canaria es una de las autoridades más reconocidas y competentes en estas materias. Sí, por si se discute su profesionalidad. No, yo no estoy discutiendo. Yo sé que usted no, pero se ha puesto en tela de juicio sus decisiones, que pueden al final no haber sido a lo mejor acertadas, pero la experiencia de este señor y la profesionalidad, en lo que a mí respecta y por lo que yo he conocido a través de otros colegas suyos, están fuera de toda discusión. Si le dan la orden de Madrid y actúa... Si dan la orden de otro nivel, él podrá decir misa puede negarse, que va a repicar las campanas a otros. Es soberano en las decisiones. Si alguien llama a un ministro... Con arreglo al Plan Marítimo Nacional, es la autoridad. El Plan Marítimo podrá decir muchas cosas y el Susuncor dirá otras. Yo tengo muy buena relación, siempre he tenido, porque además estuve con él en el Consejo de Autoridad Portuaria, tuve un serio enfrentamiento cuando el vertido en la playa del Cabrón. Pero lo intentó minimizar y dijo que aquella era apenas una manchita, y fue un problema muy serio. Por cierto, 10 meses después aparece... Sin saber nada, ¿no? Ahora sí, parece aparecido el barco liberiano que lo produjo. Liberiano, qué raro, ¿no? Pero, sí, claro, que venga la bandera Liberia.
Pero, claro, el culpable, el capitán. O sea, el del Prestige fue el capitán, el del pesquero ruso será el capitán, y aquí no hay más culpables, sino los capitanes de los barcos. Un daño tremendo. Supongo que el armador tendrá algo que decir, el propietario del barco. Mire, vamos a nosotros con el vertido del Cabrón nos dicen que a las 10 de la mañana me llama un piloto de aviación bueno, sí, es verdad que sí, y me dice que a las 10 de la mañana hay una mancha en el mar y nosotros no tenemos noticias hasta las 3 de la tarde. Por lo tanto, hay otro tipo de negligencia, no solo la que produjo el vertido, pero no tenemos en esta isla barreras flotantes, en estas islas, barreras flotantes para impedir que el fuel llegue a la costa. No tenemos barcos. En Tenerife las hay y las utiliza la refinería, y una vez al mes esas barreras se limpian y se expanden y se colocan como un ejercicio. Otro agravio más, no tenemos en la isla de Gran Canaria. Es que no tienen ustedes refinería, no tienen ustedes refinería. Eso se la pueden quedar, pero por ejemplo, barcos succionadores, es decir, si ahí se produce una mancha, aparecen en otros barcos. ¿Quién tira de eso? Salvamento Marítimo tiene ese cometido, o sea, que vamos. Pero ¿sabes lo que están haciendo ahora? Es dispersándola, ponen una barca, una barcaza alrededor de la mancha a dar vueltas y a dispersar la mancha, con esa mancha a las costas de África, a las costas de Latinoamérica, a las costas del sur de Gran Canaria. Seguramente se evaporan. No, pero están llegando ya. Están contaminando. Precisamente hoy salía, o se presentaba Greenpeace un informe, radiografía social del medio ambiente en España, y salía muy mal parada las islas. Había, por ejemplo, sobre todo críticas a distintas amenazas, como por ejemplo la instalación de diferentes centrales térmicas en Canarias, también casos de corrupción asociados al medio ambiente, ¿no?, que han lesionado el medio ambiente. 19 puntos negros que se han localizado según Greenpeace. Bueno, ¿usted todo esto qué le parece? Usted, yo no sé si va a intentar de alguna manera acabar con esos puntos negros de los que se habla de forma constante en distintos informes de distintas organizaciones ecologistas. Yo he encargado un informe. Yo he pedido un informe a una autoridad en la materia para que me diga qué necesita la isla de Gran Canaria para protegerse ante los vertidos, ante el tráfico de miles de barcos cada año con cargamentos peligrosos. 8.500 barcos entre Tenerife y Tenerife y Gran Canaria. Petroleros. Petroleros o con otros cargamentos tóxicos peligrosos. Es decir, ¿qué medios necesitamos para hacer frente a esto? Para que no sigamos asistiendo con impasividad ante estos vertidos, para que no nos acostumbremos, no terminemos aceptando como una cosa normal, un fenómeno natural más de estas islas, que se produzcan vertidos. Puerto de Las Palmas, la estación de gasolina del Atlántico Medio, dicen los ecologistas. Y no nos sorprende. Es decir, yo lo que digo es, ¿cómo aceptamos que si eso es así, esa gasolinera del Atlántico no tenga un servicio especializado de bomberos en ese puerto? ¿Cómo no lo exige el gobierno central y el gobierno de Canarias? Nadie, claro. Por eso digo que me parece que estas cosas le corresponde también al Cabildo el papel de vigilante con lo que sucede en su isla y exigirles a las otras administraciones que cumplan con sus obligaciones. Con esa reflexión, señor Morales, nos tenemos que quedar. Se ha acabado ya el tiempo de la entrevista. Ha sido un placer. Le deseamos mucha suerte y que pueda componer ese gobierno lo antes posible. Y si puede ser la semana que viene, pues mucho mejor. Muchísimas gracias. Lo intentaremos que así sea. Muchas gracias.